Uno y cuando quieras. Buenas tardes. Vamos a empezar esta primera videoconferencia del curso de iniciación a la electrocardiografía. Y bueno, esta charla pues en principio habla del electrocardiograma normal, o sea que independientemente de que seáis bueno, pues test o se haga para DUES o para médicos, el electrocardiograma normal es igual en todos los sitios y hay que saberlo interpretar, con lo cual pues es una clase pues yo creo que básica para vosotros. En principio, cuando nos enfrentamos al electrocardiograma, pues hay que seguir una sistemática de lectura. Tenemos que ver el ritmo cardíaco, la frecuencia, luego calcular el eje del QRS, la onda P, el complejo QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT, la onda U. Bueno, que en esta gráfica pues se ve muy bien cada uno de estos parámetros que he dicho. Bien, entonces, para ver el ritmo cardíaco, pues lo primero que hacemos es mirar si los QRS del electrocardiograma son rítmicos o no. Entonces vemos la distancia entre esos QRS que sea similar, ¿de acuerdo? Pero no todos los QRS que tienen la misma distancia es un ritmo sinusal. Es decir, por ejemplo, en un flúter, pues también los QRS son rítmicos, o en una taquicardia paroxística supraventricular. Los QRS también son arrítmicos y eso no son sinusales. Entonces hay que ver si cada QRS se precede de una onda P, que es la que se produce en el nodo sinusal. Entonces el ritmo sinusal se caracteriza por ondas P seguidas de complejos QRS. Bien. En cuanto a la frecuencia cardíaca, pues todo el mundo sabemos que como el papel lleva una velocidad, pues dependiendo de la distancia entre la que estén dos complejos QRS, pues se puede calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, para hacerlo fácil, como ya se ha calculado esta regla, pues lo que se hace es dividir 300 entre el número de cuadros grandes que hay entre dos QRS. Es decir, que si estamos en este primer ejemplo y hay solo un cuadro grande, sería 300 entre 1, pues frecuencia cardíaca es a 300 latidos por minuto. Si miramos en este segundo ejemplo y vemos que hay dos cuadros grandes, pues sería 300 entre 2, pues este electro va a 150 latidos por minuto. Si fuera entre 3, pues iría a 100 latidos por minuto y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, un caso en que no sea exacto, pues se hace una aproximación, es decir, si entre 3 es a 100 y entre 4 es 75, bueno, pues imaginamos que va aproximadamente, si es el medio, pues serían a 85, ¿de acuerdo? Bueno, y así sucesivamente. Bien, el cálculo del eje del QRS es una de las cosas más importantes. Entonces, es verdad que esta mañana le decía yo a una alumna de medicina de cuarto que a veces es más difícil explicarlo para mí que una vez que se entiende y verlo, de ver tantos electros, porque esto hay que hacer y ver y ver y ver, pues ya prácticamente miras el electro y sabes dónde está el eje, pero a veces explicarlo pues es bastante difícil. Entonces, sí que es verdad que hay que tener muy en mente el triángulo de Enthoven, que se establece entre el brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda, ¿vale? De forma que si el brazo izquierdo es positivo, brazo derecho negativo, esta sería la derivación 1. La derivación 2 sería entre el brazo derecho y la pierna izquierda, derivación 2, negativo positivo, y la derivación 3 entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo, que sería positivo negativo.
Y luego tenemos otras 3 derivaciones que son unipolares, AVR, AVL y AVF, que siempre serían positivas en los extremos, ¿de acuerdo? Entonces, si esto lo pasamos teniendo en cuenta el punto central, pues nos queda un sistema que se denomina esasial, ¿no? Y que estaría en esta forma, bueno, pues como estamos viendo aquí. Bien. Esto, la verdad es que si nos lo intentamos aprender de memoria, pues a veces no, pues lo que digo, que a base de prácticas como se aprende, ¿no? Si no, de memoria, pues nos vamos a armar un lío. Entonces, en principio, el eje normal, bueno, como datos, el eje normal tiene que estar entre 0 y 90 grados, que sería pues aproximadamente en este cuadrante. Incluso, según las guías, el eje normal también puede ser un poquito izquierdo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo calculamos el eje de un electro? Bueno, pues hay dos. Vamos a empezar por el método más fácil, porque es el que se va a entender súper bien, que es el método de la isodifásica. Entonces, lo que consiste es que en una de estas 6 derivaciones vamos a buscar la derivación que sea más isodifásica, es decir, la que tenga el complejo QRS prácticamente la parte negativa como la parte positiva. Y vamos a hacer el caso más fácil para que se entienda. Entonces, en este caso, que sería el más fácil, vemos que la isodifásica es de 1. Parte positiva es igual a parte negativa aproximadamente. Bueno, pues el eje estaría situado sobre la perpendicular a esta isodifásica. ¿Y cuál sería la hiperpendicular de D1? Pues la perpendicular de D1, voy a pasar un poco para atrás otra vez, la perpendicular a esta derivación sería AVF. ¿Veis? O sea, es decir, el eje ya directamente estaría en AVF. Estamos aquí. O sea, que el eje estaría. Entonces, en AVF puede estar hacia 2 sitios. O bien hacia abajo, que sería más 90, o bien hacia arriba, menos 90. Entonces, ¿qué hacemos? Pues miramos en AVF. Miramos en AVF y como en AVF la derivación es predominantemente positiva, pues el eje estaría exactamente a más 90 grados. ¿De acuerdo? Bueno, datos chulos que deciros. En el 90% de los casos, el eje está en normal o a la izquierda. Entonces, en la derivación 1, el QRS es positivo. Es decir, cuando vemos un electro, en el 90% de los casos, el QRS es positivo en D1. ¿Vale? Hay muy pocas veces que en D1 el QRS es negativo, como este es el caso. ¿Veis? Pues cuando en D1 el QRS es negativo, significa que el eje está en este hemicampo. Vuelvo para atrás. ¿Por qué? Porque si en D1 la parte positiva está para acá, y entonces el QRS tendría que estar positivo hacia esta zona. Si en D1 el QRS es negativo, es que está en este hemicampo. Y esto es lo que se denomina el eje derecho, como sería este caso. ¿De acuerdo? Bueno, estos son como pequeñas así pinceladas que digo para que cuando os vayáis viendo los electros, pues digáis, anda, pues coincide. Este método de la isodifásica, que lo he hecho aquí con D1, que es el más fácil, lo podéis ir haciendo en casa con esta diapositiva, porque en esta diapositiva
pues bueno, en esta diapositiva se ven los distintos ejemplos en que la isodifásica está en cada una de las derivaciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues igual aquí, pues por ejemplo te dice la derivación que tenemos más isodifásica es AVL, pues entonces la perpendicular es en D2. En D2, entonces miramos luego en D2, como en D2 es positivo, para que en D2 sea positivo, acordémonos de positivo, negativo, negativo, positivo, pues tiene que ser a más 60 grados, que esto sería un eje normal. ¿De acuerdo? Bueno, pues así tenéis que ir haciendo todos los casos porque vienen aquí explicados. Es decir, buscamos la isodifásica. El eje va a estar en la derivación perpendicular a esa derivación. ¿Vale? Y luego, para saber hacia qué parte se orienta, miramos en esa derivación cómo es el QRS y ya según el triángulo de Einthoven, miramos, vemos hacia dónde está situado. Al principio lo tendréis que hacer pues teniendo delante este cuadrante o el triángulo, si lo veis mejor. Y luego ya poco a poco, pues a medida que tengáis experiencia, pues vais a verlo más claro. Vale. ¿Y qué ocurre si no tenemos ninguna isodifásica? Bueno, pues si no tenemos ninguna isodifásica, pues podemos hacer el método sencillísimo, al menos de localizar en qué cuadrante está. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es mirar en dos derivaciones, como pueden ser, por ejemplo, 1 y AVF. ¿Por qué? Porque, mirad, es lo más sencillo, mirad. En 1, como es positiva, ya os digo que si en 1 es positivo, el eje tiene que estar situado en este hemicírculo, vamos a decir, en este hemicírculo, para que en D1 el QRS sea positivo, es que el eje está situado en este hemicírculo. Y luego ya hay que localizar, ¿está en este cuadrante o está en este otro? Pues muy bien, miramos en AVF. Cuando en AVF sea positivo, está situado en un cuadrante que es 0, 90 grados, un eje normal. Si en AVF es negativo, pues estará situado hacia arriba porque cuando los ejes están entre 0 y menos 90 es cuando en AVF sale el QRS negativo. Entonces, en este caso, el eje estaría entre 0 y menos 90, que sería un eje a la izquierda. Cuando ya cojáis mucho dominio, pues sabéis que cuando se mira aquí en estas derivaciones y el QRS es negativo en 2, 3 y AVF, en uno es positivo, es un eje a la izquierda. Y cuanto más positivo es AVR, el eje sería más hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Más cerca de menos 90. Tenéis aquí otra vez la explicación de cómo situaríamos el eje bueno, en este electro. Bien. Bueno, pues aquí en este caso, pues yo simplemente sabiendo que en D1 es positivo, ya sé que está en hemicampo de la derecha que hemos dicho antes. Ahora miro en AVF y como es positivo, pues también sé que es un eje normal que está situado entre 0 y 90 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente, o sea, lo que se trata a veces no es tampoco de delimitar exactamente cómo es. De todas formas, aquí tendríamos una isodifásica, entonces os animo a que hagáis la isodifásica de 3 y de esta forma, bueno, pues intentéis calcular exactamente el eje, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues este sería, por ejemplo, un eje de un electro normal, porque si nos fijamos bien, el electro normal, pues eso, suele estar 1 positivo y 3 AVF positivo, sobre todo ese AVF es positivo, que es como tiene que estar, pues ya sería en el cuadrante 0, 90. Y así lo vais a ir viendo con todos los ejes de todos los electros, que no es tan difícil como parece. Bien, hemos quedado que delante de cada QRS hay una onda P.
Entonces, esa onda P tiene que ser en anchura y en altura menor de 2 cuadritos y medio. Serían 2,5 de ancho y 2,5 de alto. Al alto sería el voltaje. Entonces, la onda P suele ser positiva en todas las derivaciones, salvo en AVR, donde es negativa, y en V1, que suele ser isodifásica. El intervalo PR es el que se calcula entre el inicio de la onda P hasta la onda Q o la onda R. Y este intervalo tiene que estar entre 0,12, o sea, 3 cuadritos pequeños, o 5 cuadritos pequeños. Cuando es superior a 5, pues es un bloqueo AV de primer grado, un PR largo, y si esta P está metida prácticamente en el QRS, que mide menos de 0,12, sería un PR muy corto. Y eso es lo que, por ejemplo, en el Wolf, ¿no? Que tenemos un PR corto y una onda delta. En algunos casos, en niños y en adolescentes, el PR es un poquito más corto, de 0,12, y en los pacientes ya mayores también de 70 o 75 años, el PR se considera normal cuando es un poquito más largo, 0,22 segundos, que serían, bueno, pues nada, 5 cuadritos, un pelín más de 5 cuadritos pequeños, ¿de acuerdo? Bien. A continuación hablamos del complejo QRS. Entonces, el complejo QRS está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos. Y la duración oscila entre 0,06, o sea, cuadrito y medio pequeño, cada cuadrito es 0,04, o sea, lo normal es de entre cuadrito y medio pequeño o 2 cuadritos y medio pequeño, 0,10. Eso es lo que es el QRS, lo que sería de ancho. Por ejemplo, imaginaros que estamos aquí, pues estaría aquí y aquí tenemos que sería 1, 2 y casi 3. Bueno, vamos a poner, perdón, 1, 2. No, 1, 2. Pues serían 0,08, normal. A ver, vamos a imaginar aquí, imaginaros que esto es el QRS, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, pues este sería un QRS ancho. ¿De acuerdo? Porque serían 16. O sea, lo normal es que dure entre un cuadrito y medio o 2 cuadritos y medio. Bien, y dependiendo de cómo sean las deflexiones, pues este complejo QRS adquiere distinta morfología y tiene distintos nombres. Por ejemplo, aquí, si la primera onda es una onda negativa, es una Q pequeña, una R grande y una S. Aquí, si la primera es positiva, pues es una RS. Y si, por ejemplo, en este caso, que es el típico en V1 del bloqueo de rama derecha, pues es una R pequeña, una S y una segunda R prima. ¿Vale? Y, por ejemplo, este es el típico complejo de un infarto, con una Q grande patológica y una R. Entonces, dice aquí que si en un complejo QRS hay una mínima onda positiva inicial, por muy pequeña que sea, será una onda R. Y esto, por ejemplo, lo vemos en algunos, en V1, por ejemplo, que si tuviéramos una R chiquitina, chiquitina, ya no sería una Q. Lo primero sería una onda R y ya lo siguiente sería una onda S. Y no confundirlo con una onda Q. Es un poco lo que estamos aquí viendo. Aquí no hay R inicial, esto ya es un complejo QS. Pero aquí la vemos bien, RS, pero si hubiera una onda aunque fuera súper pequeñita inicial, pues ya sería también un complejo RS, no sería un complejo QS. Esto lo que quiere decir, y fijaros, dice, confundirlas es un error frecuente. Bien. Es muy importante saber cuál es la morfología, o sea, distinguir lo que es un electro normal. ¿De acuerdo? Un electro normal en todas sus derivaciones. Porque sabiendo lo que sería un electro normal, pues podemos decir, pues este no es normal.
Entonces yo un ejemplo, o sea, una actividad que hago antes de empezar los cursos de electros, pues es, vamos a pasar ahora a cómo son los QRS en las derivaciones precordiales y vamos a dibujarlo en un papel, es decir, la V1, V2, V3, que sabéis, V4, V5, V6, que es la colocación de los electrodos precordiales en torno al corazón. Entonces, cuando hago este ejercicio, pues la verdad es que lo hago así sin previo aviso y el 99% pues de los alumnos que pues son, a lo mejor si lo hago pues para cualquier residente o cualquier médico de atención primaria, pues antes de saber electros, no tienen claro cómo es las derivaciones precordiales normales. Entonces, yo en esto me tiro un montón de tiempo explicándolo porque me parece básico que entendiendo esto, luego se sabe cuándo es patológico. Entonces, mirad, es el único parte del curso donde yo explico algo de vectores electrocardiográficos que no suelo explicar porque yo tampoco los entiendo. Lo que pasa es que esto lo entendí en su momento hace muchos años y me gustó tanto que lo explico porque me parece facilísimo de entender. Entonces, mirad, en la despolarización de los ventrículos hay 3 vectores. Es decir, llega el impulso por aquí, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, las 2 ramas de la de His dividiéndose en ramas. Entonces hay 3 vectores. El vector 1, que es la despolarización del tabique, y va de izquierda a derecha. Posteriormente se despolarizan los 2 ventrículos, izquierdo y derecho. Pero como el ventrículo izquierdo es más grueso, pues este vector, uno sería este aquí, este izquierdo, este derecho, pues al final el predominante va hacia la izquierda. Yo aquí estoy viendo al paciente enfrente de mí, ¿vale? O sea, su cara me está mirando y esta sería la izquierda, ¿de acuerdo? Y luego finalmente el vector 3 es el de la despolarización de las bases. Bueno, tengo al paciente tumbado en una camilla y le he puesto los electrodos para hacer un electro. Y aquí he colocado el electrodo V1, aquí el V2, aquí el V3, aquí el V4, V5 y V6. Entonces, imaginaros que yo ahora soy el electrodo V1. Pues si soy el electrodo V1, lo primero que veo es la despolarización del tabique. Como esta despolarización del tabique viene hacia mí, en V1 hay una pequeña onda R positiva. A continuación, la despolarización de los 2 ventrículos hacen que este vector se vaya lejos de mí. Entonces, como soy V1, aparece una deflexión S, una onda S. ¿Vale? Finalmente, aparecería la despolarización de las bases que aquí en V1 no se ven, ¿de acuerdo? Entonces, el complejo QRS de V1 a V3, es decir, en V2 y V3, sería un complejo de forma RS. En V2 hay más R y menos S. En V3 hay más R y menos S. ¿Y qué pasa cuando llegamos a V4, V5, V6? Pues ahora estoy por aquí. Entonces, si soy el electrodo V6, aquí veo que el vector del tabique se aleja de mí, con lo cual lo primero que hay es una onda que yo llamo una onda mini Q, que no es patológica, una onda mini Q normal en todo complejo QRS en V6 que corresponde a la despolarización del tabique y que es normal. Lo siguiente que vería sería una onda R muy alta, porque al estar aquí, este vector me viene hacia mí. O sea, decimos mini Q, R, y finalmente la despolarización de los tabiques que se aleja aparecería como una S pequeña. Y ahora lo vamos a repasar todo porque estos son los 6 electrodos precordiales. V1, V2, V3, V4, V5 y V6. En V1, lo que hemos dicho, RS, en V2 va creciendo RS, V3 crece más RS
Y ojo, ya en V4, V5, V6 empieza a aparecer esa mini QRS, que es cada vez aquí más alta la R. Y esto es la morfología normal de los complejos QRS en las derivaciones precordiales. Bien, entonces, hay un concepto que se llama transición normal, que es exactamente donde cambia este complejo a este, es decir, donde aparece la mini Q. Pues en un electro que tenga un eje normal y en un electro normal cambiaría entre V3 y V4. Y esto se llama la transición normal. ¿Veis? Que se hace entre V3 y V4. Pero hay veces que esta morfología, debido a los crecimientos cardíacos, pues no se hace como le hemos dicho en una morfología normal. No se hace la transición en una normal porque ya este va a ser un electropatológico. Entonces, esto es lo que se llaman las rotación del eje, la rotación horaria o rotación antihoraria. Y yo, para explicarlo, es como si dijéramos que es como si el corazón se atravesara con un palito de los pinchos moruno. Y desde aquí yo lo puedo girar hacia el sentido del reloj, desrotación o rotación horaria, o en sentido inverso. Entonces, la destrorotación se produce en casos, por ejemplo, de crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, lo que ocurre es que si miramos los precordiales no aparece esa transición hasta que es muy tarde. O sea, el complejo RS prácticamente se mantiene de V1 a V6. Es una transición tardía, que es, lo llamamos destrorotación o rotación horaria. Sin embargo, cuando hay un crecimiento importante o una hipertrofia del ventrículo izquierdo, es como si el ventrículo izquierdo hiciera que el corazón se rotara eléctricamente en rotación antihoraria. Entonces, la transición, eso que os he dicho que normalmente aparece entre V3 y V4, que es la Q, esa mini Q, pues se produce antes, se produce en V2. Y eso es en casos de hipertrofia ventricular izquierda. Y estos serían pues los dos casos de transición tardía o transición precoz. Bien, estos se pueden considerar estamos estudiando como la variante normal de los electros o bueno, cuando hay patologías, cómo se modificarían. Bien, a continuación, hemos estudiado extensamente ya el complejo QRS, lo sabemos en todas las derivaciones y ahora sabemos que la onda T pues es lo que sigue al complejo QRS. La onda T por definición también normalmente es positiva, ¿vale? Excepto en AVR, que la onda T es negativa. A veces también en 3 la onda T es negativa o plana, ¿vale? Y luego tenemos el segmento ST, que es el famoso segmento que une el final del complejo QRS y la onda T, que es isoeléctrico, que no está ni elevado ni descendido, y que esto determina lo que se llama, pues cuando hay un síndrome coronario agudo y está elevado el ST, pues se dice con elevación del ST, o hay un descenso del segmento ST, pues descenso sin elevación del ST, pues descenso del segmento ST. Porque normalmente el ST es isoeléctrico. Bien, el intervalo QT prácticamente hay una forma es lo que da lugar a lo que se llama el QT corregido largo, que hay una canalopatía que luego da lugar a un QT largo, da lugar a arritmias ventriculares, es una patología grave. Entonces, este intervalo QT, pues corregido, tiene una fórmula que se llama aquí, que es la fórmula de Bassett, y esta fórmula, bueno, habitualmente cuando se ven los electros, ya sale hecha esta fórmula y te pone QT y una C chiquitita, QT corregido. En este caso, te hace aquí un ejemplo diciendo el QT medido en milímetros.
aquí 11,5. El intervalo RR previo también en milímetros, 22,5. El QT en segundos, intervalo R en segundos, bueno, y aquí pues se hace el intervalo QT, acaba en segundos, ¿no? Y cuando es mayor de 0,440 es cuando decimos que está un poco alargado, aunque alargado del todo pues es más allá de 0,500, pero bueno, 489 pues sería ahí un QT que ya va estando larguito. También hay pocos y, o sea, uno dice, anda, pues jamás me he fijado a ver si tengo un QT corregido largo. Que a veces se manda la consulta y es problemático, ¿no? Investigar si lo tienes largo para si eres más propenso a tener arritmias ventriculares y demás. La mayoría de los QTs son QTs corregidos normales. Este valor está por debajo de 0,440 segundos. Bien, entonces ahora he puesto este electro un poco, pues para ver cómo diríamos en una sistemática de lectura de electro que el primer ejercicio que tenéis habla de lea sistemáticamente el electro. Entonces es verdad que lo he dejado en algunos sin corregir porque pues habéis puesto pues frecuencia de 100. Bueno, pues una sistemática es, pues como he dicho, el ritmo. Es un ritmo sinusal, porque vemos que los QRS están equidistantes y se preceden de una onda P, QRS sinusal. Vale, aproximadamente hay una distancia de 3 cuadritos, estará ya como a 100 latidos por minuto. El eje, pues si en uno es positivo y en AVF también, pues es un eje más o menos normal, en torno a 60. El eje normal. Los QRS son estrechitos, o sea, son QRS estrechos, no están anchos, no hay bloqueos de rama. Estas mini Qs que hay aquí no son Qs patológicas, porque también en derivaciones 2,3 y AVF pues, se suelen ver estas pequeñas Qs que no son patológicas. Aquí, si miramos en las precordiales, el ejemplo que os he dicho, RS, RS, RS y ya mini QRS, mirad, es decir, la transición es normal entre V3 y V4. Las ondas Ps tampoco son normales, son de anchura y altura normal, ¿vale? Las ondas, el PR también es normal, ¿de acuerdo? Las Ts son positivas excepto en AVR, ¿de acuerdo? Y, bueno, el QT corregido lo tendríamos que calcular, pero aparenta de ser el QT normal, o sea, el QT parece normal ya, que tendríamos que tener el valor, ¿de acuerdo? Y el ST, pues es el segmento ST que es isoeléctrico, por lo tanto estamos ante un electro que es un electro normal. Bien. Bueno, entonces ahora pues puede haber lo que se denominan unas variantes electrocardiográficas de la normalidad. Es decir, ciertos hallazgos que aparecen que aunque no son del todo normales, pero bueno, son unas variantes de la normalidad. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los chicos jóvenes, adultos, niños, que la frecuencia cardíaca varía con la respiración. Esto se llama arritmia sinusal, arritmia respiratoria, porque aunque los complejos QRS aumentan de frecuencia con la inspiración y luego se enlentecen con la expiración, pues estos complejos QRS están precedidos de una onda P y son complejos sinusales normales. ¿De acuerdo? Entonces está la arritmia sinusal, la arritmia respiratoria que no tiene importancia. El eje, hemos dicho que el eje normal está situado entre 0 y 90. Hay desviaciones a la izquierda del eje, como puede ser en ciertas patologías o en el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, cuando se desvía el eje más allá de menos 30 grados.
Y puede estar también una desviación del eje a la derecha, como puede ser en distintas patologías, o también en corazones muy verticales, en individuos de hábito asténico, ¿de acuerdo? O incluso en lactantes y niños, donde todavía predomina el corazón infantil o el corazón el, el feto, pues siempre hay más predominio del ventrículo derecho y puede estar verticalizado. Bien, otra respecto al PR, pues el bloqueo V del primer grado es cuando este PR, que aquí se ve genial, es mayor de 5 cuadritos chiquititos. Y entonces aquí, o sea, de lo que serían 200 milisegundos. Bueno, pues aquí, mirad el PR, que está aquí, mide 355, es decir, casi el doble. Si es una persona adulta, joven, con un bloqueo V de primer grado, no tendría importancia porque esto no le va a dar nunca sintomatología. Si fuera una persona mayor, pues en realidad cuando tiene este bloqueo V de primer grado no se sabe si es que está apareciendo con la edad y puede luego encubrir o que haya otros tipos más allá de bloqueos. Entonces, por eso, bueno, pues hay que estar un poco más atentos y preguntarle bien en la historia si un paciente mayor ha tenido síncopes o demás para mandarlo al cardiólogo, ¿de acuerdo? Pero vamos, el hecho de tener también un PR largo, pues tampoco es demasiado importante. Bueno, lo que os he dicho antes, pues que la onda Q, las mini Qs, la onda Q no siempre es patológica. La onda Q, para ser una onda de infarto y ser una onda patológica, pues tiene que cumplir una serie de características. Entonces, aquí las tenemos puestas. Normalmente, por ejemplo, esta onda que es normal es muy estrechita, ¿veis? Casi no ocupa ni un cuadro y muy poco profunda. No supera el 25% del QRS, mientras que si una onda Q pues es muy profunda, muy ancha, supera el QRS, pues es una onda Q que sería una onda Q de un infarto antiguo. Y otra cosa, como hemos explicado tan extensamente lo de la morfología en las precordiales, en V1 y V2 siempre tiene que haber una R pequeña y una S. No son normales los QS. Si aquí hubiera un QS, porque no hay onda R, esto sería un infarto anteroseptal antiguo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estas pequeñas cosas vienen aquí remarcadas para que las vayáis leyendo. Bien, ahora hay otro concepto que sería también un concepto dentro de la normalidad, que es lo que se denomina la repolarización precoz. Esto ya todo el mundo lo sabe, que en personas adultas jóvenes, en jóvenes, pues el segmento ST en la mayoría de las derivaciones precordiales está como elevado, está elevado y es cóncavo, es así como en silla de montar. Entonces, normalmente, si este es un paciente que viene, pues un chico de 25 años que viene a hacerse un preoperatorio, que le van a operar de menisco, está totalmente asintomático y vemos esto es un complejo de repolarización precoz que es normal. ¿Por qué lo digo, insisto tanto? Bueno, pues que a veces esta es la morfología también de un cuadro de pericarditis aguda, con elevación del ST, no como el síndrome coronario agudo, sino con esta forma que también sería una elevación cóncava del segmento ST que aparece en pericarditis aguda, pero que se tiene que acompañar pues al menos de otros signos como es el dolor torácico. ¿De acuerdo? Entonces, mientras no exista lo contrario, esto es repolarización precoz. Y un detallito es que hace como cosa de un par de años, pues salió que la repolarización precoz estaba asociada con más riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita. Entonces, bueno, luego se hicieron estudios extensos porque realmente si nosotros a nuestros hijos, los que tengáis hijos adolescentes, le hacemos un electro, es de algo relativamente frecuente de encontrar y va a crear una gran alarma, lo que estoy diciendo. Entonces se hicieron unos estudios al respecto y bueno, pues se llegó a la conclusión de que no está
está asociada a la repolarización precoz con riesgo de muerte súbita. ¿Vale? Bueno, y una cosa que me encanta a mí explicar, me encanta, es que en el corazón del deportista, que ahora está tan de moda y que ahora afortunadamente ya los niños que están federados y los no federados hay que estudiarlos igual, hay que hacerles al menos un electro, aunque ya sé que puede ser que el gasto en sanidad se desborde, pero no cuesta nada hacer un electro. Bueno, pues en los deportistas, cuando son los deportistas, o sea, por mucho que digan, no, es que es un corredor de maratón, el deporte altera el corazón. Sí, hay unas ciertas alteraciones, ¿vale? Por si tenéis algún amigo, alguna persona, hay unas ciertas alteraciones del electro en el corazón del deportista, incluido en el ecocardiograma. Pero normalmente el deporte no produce unas alteraciones tales que parezcan patológicas. Entonces, es muy típico en los deportistas ver este patrón de repolarización precoz, que lo tenéis aquí. Son diferentes patrones de repolarización precoz en 2 atletas jóvenes. Esto es normal. Y esto que parece muy llamativo, que ves esta onda T aquí negativa, esto es un patrón de repolarización precoz en atletas de color, los afroamericanos. Lo que quiero reseñar es que, como mucho, la repolarización es así en deportistas, mayormente de raza de color, pero no está alterada en V4, V5, V6, porque nos mandan a veces electros, o no nos mandan electros, de deportistas que tienen unas ondas T negativas profundas en V4, V5, V6, que dicen, pues será el deporte. Pues no, cuando veáis un deportista que tiene ondas T negativas de V4 a V6, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando veáis esto hay que estudiar mínimo a ese deportista, porque puede ocurrir que sí, que llega a ser, que no se descarte cualquier patología, pero no es normal y hay que descartar mínimo una miocardiopatía hipertrófica incipiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, dicho esto, os lo dejo para que lo veáis, que es bien bonito. Pasamos al siguiente casito y es otra cosa. Podemos encontrar muchas veces en mujeres, en niños también, que de V1 a V3 la repolarización, la onda T, es negativa. Esto es un poco como el patrón del deportista de antes. Esto es normal, se llama persistencia del patrón infantil, es decir, y hablamos igual, en mujeres y en sujetos de raza negra puede aparecer una onda T negativa en V2, V3 y con ramas asimétricas, pero que también son normales. Suele aparecer durante los primeros años de vida y se llama persistencia del patrón infantil. O sea, no asustarnos tampoco con estas alteraciones que a veces llamamos inespecíficas de la repolarización. No quiere decir que esta persona tenga una isquemia, ni un síndrome de la amenaza de la DEA, ni esté en riesgo, ¿de acuerdo? Hombre, la puedes estudiar, pero ya a priori, pues si no tiene factores de riesgo y demás, pues esto es un patrón normal. Vale, y también es normal tener una R', una R segunda en V1, que sería un bloqueo incompleto de rama derecha, con un QRS que sería estrechito. ¿Esto qué ocurre? Pues que normalmente a veces es incluso hasta una malposición de los electrodos. Y si bajamos las derivaciones V1 y V2, 1 o 2 espacios intercostales, esto desaparece. ¿De acuerdo? O sea que aunque lo tengamos o no lo tengamos, tampoco es un signo de alarma. ¿Vale? La R' en V1, incluso V2. Vale. Y luego finalmente otra onda que también aparece en el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Pues es la onda U. Entonces, esta onda U es una onda que se ve detrás del complejo QRS, que tiene un significado incierto, que a veces es normal o patológico, con distintas anomalías morfológicas o también con distintos problemas, digamos, de iones. Entonces, en este caso, está correlacionado con la hipopotasemia y a medida que la concentración de potasio es menor, o sea, pues más riesgo de fibrilación ventricular y demás, la onda U es más llamativa y evidente, que este sería un caso, unos casos, ¿de acuerdo?
en relación con la hipopotasemia, ondas U prominentes. Bien, esta clase, como está muy relacionada también con lo que sería el complejo QRS ancho en las derivaciones, que serían lo que se llaman los bloqueos de rama y hemibloqueos. Entonces, vamos a estudiar, vamos a iniciar la clase un poquito con solamente explicaros el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha, porque es verdad que son muchos conceptos y ya luego se empiezan a acumular y la cabeza pues nos empieza a echar humo, ¿no? Entonces, bueno, pues mirad, el sistema eléctrico del corazón, que lo habéis estudiado, pues empieza el impulso en el nodo sinusal, pasa por estos haces que son auriculares, llega al nodo auriculoventricular, se dividen las dos ramas de la de His, izquierda y derecha, y ya está. Y entonces pues el impulso de aquí pasa aquí, de aquí se dividen las dos ramas y ya se despolariza el corazón, ¿de acuerdo? Bueno, esto para un poquito porque esto es por dónde va el impulso y cuál es la traducción que hay en el electrocardiograma según va llegando el impulso recorriendo todo el sistema de conducción. Bien, bueno, pues esto también lo hemos estudiado, que hemos dicho cómo es la despolarización normal en casos de que no haya bloqueos de rama, ¿vale? El electro que ya hemos dicho que es normal. ¿Y ahora qué pasa en el caso de que cuando llegue el impulso aquí haya un bloqueo de la rama derecha? Pues si hay un bloqueo de la rama derecha, el impulso tiene que llegar por aquí y de aquí pasar a la rama izquierda, al ventrículo izquierdo, ¿no? Al ventrículo derecho. O sea, hay un bloqueo de rama derecha, entonces el impulso va por la rama izquierda y después por distintas ramas ya pasa al ventrículo derecho. Entonces, lo primero que ocurre en los bloqueos de rama es que se ensancha el complejo QRS, porque la despolarización de los ventrículos no es a la vez, es primero uno y luego otro. Y esto da lugar a QRS anchos y QRS mayores de 0,12 segundos, es decir, mayores de 3 cuadritos. O sea, los bloqueos de rama completos se caracterizan lo primero por un ensanchamiento del QRS que mide más de 3 cuadritos pequeños. Vale. ¿Y cómo se ve en el bloqueo de la rama derecha? Pues en el bloqueo de la rama derecha, que es esto azul que no funciona, el vector este del tabique sí que permanece igual, o sea, hay una despolarización de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Luego se despolarizaría el izquierdo y luego ya hacia el derecho. Entonces, la parte inicial del complejo QRS, aquí estamos en V1, que era RS, es igual. Pero luego esta segunda parte, digamos que es la despolarización, vamos a decirlo así para acordarnos, del ventrículo derecho. Entonces, el complejo QRS es más ancho y tiene en V1 esta morfología y en V6 pues también tenemos el tabique porque lo estamos viendo desde aquí, el ventrículo que vendría hacia mi izquierdo y luego una S profunda porque lo último es la despolarización del ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la morfología del bloqueo de rama derecha. Tenemos otro ejemplo aquí, porque lo intenta explicar de otra forma, pero es lo mismo. Esta rama no funciona, entonces va por la izquierda, este es el vector de tabique que es igual, esta rama está aquí cortada, esto es una forma también, otro esquema de internet, entonces pues eso, una R, una S normal y una R', que es el bloqueo de rama derecha. Y lo miramos fundamentalmente en precordiales y nos olvidamos de lo demás, porque para explicar los bloqueos, todos los libros te ponen una lista enorme de cosas y de ítems que son imposibles de aprender. Entonces, como mi experiencia me dice que solamente mirando V1 y V6 yo sé distinguir un bloqueo de rama derecha, pues solo me estudio lo básico. Después de 30 años, pues chicos, de verdad que sé distinguir el bloqueo de rama derecha con esto que os estoy contando. V1, R, S, R' y V6 sería también mini Q, R, la mini Q aparece, eso no aparece,
y una S profunda y un complejo QRS ancho. Y estos son los ítems que os digo que aparecen en las distintas cosas. Bueno, aquí hay una cosa que dice, puede verse en personas sanas. O sea que si hay un bloqueo, si alguno de vosotros tenéis un bloqueo de rama derecha completo, podéis ser sanos. Podéis no tener patologías. ¿De acuerdo? Aunque también se ve en pacientes que tienen hipertrofia ventricular derecha, EPOC, cor pulmonale y también la comunicación interauricular CIA tipo ostium secundum se acompaña muchas veces de el bloqueo de rama derecha. Bueno, tenemos otro ejemplo aquí. Ahora me dices, pero no acabo de ver, aquí hay una R, una S, porque aunque sea muy pequeña sí está y esta es la segunda R. Bien. Vale. Y esto, que a lo mejor lo veis trasladando a un paciente en un UBI móvil, porque lo que llama aquí atención es una elevación del segmento ST, esto es un infarto, ¿vale? Pero esta segunda R, esto que veo aquí, esto ha perdido la R aquí. Aquí tendría que haber una primera R, según llevamos toda la tarde contando lo que es V1 y V2. Aquí ya aparece una SCUS. Entonces aquí ha habido un infarto que todavía está con elevación del ST, pero es de varias horas de evolución porque ya hay CUS. Bueno, y esto que vemos aquí es un bloqueo de rama derecha. Esto sería un infarto subagudo, ¿vale? Con un bloqueo de rama derecha. Necrosis anterior, bloqueo de rama derecha. Bueno, ¿y ahora qué ocurre si lo que tenemos bloqueado es la rama izquierda? Pues que el impulso llega aquí, al nodo auriculoventricular y se va por la rama derecha. Entonces ya, fijaros, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, luego de aquí pasa aquí, ya ni siquiera está la despolarización del tabique, ya nada se despolariza igual que en situación normal. El complejo QRS es totalmente diferente. Y el complejo QRS, que esto viene en rojo porque esto es también sacado de una diapositiva muy antigua, es que todos los bloqueos de rama izquierda cursan así, con esta morfología. Yo la llamo la casita, una casita. Luego unos dicen la M, una W invertida, bueno, lo que queráis. Pero es esta forma de casa que no se precede de onda Q, como una casa ancha, y aparece lo mismo en V5, V6, con la onda T negativa y que aparece igual en 1 y en AVL. Esto sería un bloqueo de rama izquierda. En realidad, el otro día explicándolo en las clases, pues es que no me voy a poner a estudiar los vectores aquí porque no sé ni para dónde irían, la verdad. Solamente sé que como la despolarización ya es totalmente diferente, porque empieza por la parte derecha, va a la izquierda, ensañamiento del QRS, pues esta es la morfología que aparece cuando hay un bloqueo de rama izquierda. Vale. Entonces, en este bloqueo de rama izquierda, mirad, esto es un electro normal, ojo, y aquí os pongo lo diferente que es en la rama izquierda, que sería la morfología esta, pues de casa ancha, de base ancha, V5, V6, T's negativas, 1 y AVL. Por ejemplo, este es un paciente mío de la consulta con una miocardiopatía dilatada. También hay como, bueno, esto parece una M, pero es un complejo ancho que mantiene aquí la línea isoeléctrica y lo vemos igual en 1 y en AVL. Bloqueo de rama izquierda. Empezamos porque el bloqueo de rama izquierda es un complejo con QRS ancho. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí hay una diapositiva que a mí me encanta porque es como solamente lo que os digo, como observando la morfología de V1 y V6 podemos distinguir el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda sin más. Hay que hacer las cosas fáciles y esto es muy fácil, no complicarnos demasiado. Entonces, hemos estado toda la tarde hablando que en V1
el complejo SRS y en V6 mini QR, faltaría una mínima S aquí, vale, que a veces es la despolarización de las bases, ¿de acuerdo? Pues en el bloqueo de rama derecha, la primera parte del complejo se mantiene y es cuando aparece la segunda R, que es de la despolarización tardía del ventrículo derecho. Y aquí la primera parte del complejo QRS se mantiene y aparece una S profunda. Y en el bloqueo de rama izquierda, pues es totalmente diferente. Mirar cómo es lo normal. En V1 no hay ni R ni nada, parece un infarto, por eso a veces el bloqueo de rama izquierda también nos impide ver cuando hay un infarto, porque está muy alterado el QRS. Y en V6, pues tenemos esta forma de M, de casa, de W, que ha desaparecido esa ondita de aquí, es como una base, con una base está como asentada en el suelo y con la onda T siempre inversa y negativa. Muy bien. Y luego ya, bueno, pues tenemos otra serie de el bloqueo, el hemibloqueo anterior de rama izquierda, porque dentro de la rama izquierda hay dos subdivisiones, la anterior y la posterior. Entonces hay un hemibloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda y un hemibloqueo de la subdivisión anterior de rama derecha. Y luego sus combinaciones de rama el hemibloqueo anterior izquierdo y el hemibloqueo posterior izquierdo. O sea, hemibloqueo de la subdivisión anterior y hemibloqueo de la subdivisión posterior. Y luego ya las combinaciones de todo, de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo, de rama derecha con hemibloqueo posterior izquierdo, vienen los apuntes. Entonces, bueno, el que quiera ya profundizar un poco más, pues nada, se habla de esto más, pero yo creo que en esta clase, con lo que hemos estudiado el electronormal, las variantes y los bloqueos de rama derecha e izquierda, pues yo creo que es una clase bastante completa. Pero si queréis más información, pues me escribís y os damos más electros y más información de este tipo ya de mi bloqueos. ¿De acuerdo? O sea que en principio aquí vamos a dejar la clase, ¿vale? Y nos quedamos para pues la siguiente clase. ¿De acuerdo? Estupendo, Ana. Bueno, Nada, muchas gracias. pues nada, los que tengan alguna duda que la pregunten, ¿no? Por mensajes o así. Sí, claro. Que nos pongan la ¿Vale? consulta a los tutores y ya está. Muy bien, pues nada, hasta Gracias. la próxima. Buena Gracias. tarde. Gracias a todos. Venga, gracias a todos los Luego. asistentes. Adiós.